de Job, que no había un hombre como él en la tierra de Ur. Una tierra un poquito ahí rara, así como de mucho misterio. Y este libro también se dice que debió estar ahí entre Génesis y Éxodo. Dentro de, al menos lo hemos comentado, del original del libro, Job estaba en el tiempo de Moisés, vivía en el tiempo de Moisés. El hecho de que lo veamos como lo colocan en la escritura no significa que no sea cierto. Él vivía en esos tiempos, en la colocación lo ponen hasta acá. Y era un hombre, dice que no había una persona como él en su tiempo. Ofrecía banquetes a los hijos, oraba a ellos. Y en esa virtud, atributos, es normal que tenía un poder del Eterno en su vida. Hay que orar, hay que buscar la unción del Ruach HaKodesh y hay que creer en los milagros y tratar de generar una vida de fe fuerte. Y hay una presencia del Eterno en nuestras vidas que nos va a ayudar en todo, pero no hay como la fidelidad, como la obediencia y estar en esa relación, comunión con el Eterno. Podemos decir tal vez lo demás viene siendo como añadiduras. El estar en esa presencia con Él va a darnos, obvio, esa relación. Job, entonces, era un hombre muy codiciado por el Satán, el malo, para destruirlo, para demostrarle al Eterno que Job tenía debilidad. Y dice la Escritura que cuando él llama a sus hijos, él se cuela, por usar una palabra coloquial, se cuela, se introduce entre los hijos del Eterno. Y le dice el Eterno a Satán: ¿no has visto a mi siervo Job? Nadie como él. Satán le dice que le has dado todo lo tiene. Pero es el Eterno el que provoca la apertura, provoca la autoridad que le delega a Satán, aunque parezca raro. Y Satán le dice: bueno, es que pruébalo, déjame probarlo y verás que se va contra ti, blasfema o va a hablar en contra de ti. Y el Señor dice: está bien, tócalo, pero no toques su vida. Atácalo, te autoriza que lo ataques. Sabemos la historia que le has quitado las tierras, el ganado, las casas, mueren todos sus hijos. Todo le has quitado a Job. Curiosamente no le quitó a la mujer. Lo digo por la mujer que tenía, que para qué quiere que le deje Satán, ya con lo que tenía era suficiente, ¿no? Ahorita van a ver por qué. No por atacar a la mujer, es un caso. No todos los casos son iguales. Está claro, ¿verdad? No toda la culpa es de la mujer, imagínense, es eso algo no posible. Igual que el hombre, cuando lejos de apoyar atacar a la mujer. El hecho es entonces que una vez que le has quitado todo a Job, él no entendía el porqué de esta situación.
Le voy a decir algo que le va a parecer raro, pero se habla de que cuando el pueblo de Israel va a cruzar el mar, el Satán ya tenía preparado ahí su ejército de demonios para evitar que cruzaran el mar y alcanzaran la libertad. Entonces, como el Satán le traía muchas ganas a Job, el Eterno provoca, le autoriza, y como quien dice, Satán cae en la trampa y se va contra Job. Esto hace que él se olvide, porque él no es perfecto, el malo, de tratar de evitar que el pueblo cruce el mar. Y se va contra Job, un deseo que él tenía y que no podía realizar porque no tenía la autoridad, no tenía el permiso. Y se llevan unos demonios. El ataque a Job fue directo de él, pero en algunos casos movió espíritus malos, los más fuertes que él tenía. De esa manera entonces Job atrae la atención del malo, obvio, ya hablamos del Eterno que lo permite, lo planea, y el pueblo de Israel cruza el mar. En el cruce del mar también hubo algunos ataques de espíritus malos que no lo traduce la escritura. Es toda una guerra, es impactante y uno se deleita cuando lo ve de esa manera, porque es un panorama amplio, no como un bosquejo ahí en la traducción que nos dieron. A grandes rasgos es esto lo que está sucediendo. Por eso es que se va con todo el malo en contra de Job. En el verso 21, 1:21, dice Job, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. ¿Cuántos son amén? Es una manera de demostrar una fe. Él no sabía los planes del Eterno. Hablamos de Job. Y cuando le has quitado absolutamente todo, no renegó. Después sí reniega, maldice, se queja, llora, grita y no entiende, tiene confusión y no alcanzaba a discernir. El Señor no le permite entender revelación. Era un hombre que tenía todo eso, discernimiento, revelación, y que podía tal vez tomar de ahí un mensaje y saber cómo estaba la situación, pero el Eterno no lo permite. Hermano, yo quiero decirle algo, que hay ocasiones que el Señor no nos va a permitir entender o comprender, o no tener la revelación para ciertas situaciones, parecido al caso de Job. Y los por qué, y a mí, y cómo me llegó esta situación, me he portado bien, he tratado de hacer lo bueno. Aquí Job no es probado por pecador, no es probado por malo, por separarse del Eterno, no, es probado por su santidad, entrega, fidelidad, consagración, amor para con el Eterno. Amén. Y para darle la victoria se consierva Moisés. ¿Qué planes del Eterno tan maravillosos? ¿Cuántos decimos amén? ¿Ya la agarró? No se queje por su prueba. A lo mejor es para que otro o otra sea bendecido. ¿Cuál es una cosa del Eterno? El Señor ya fue probado y tuvo que soportar todo para vencer al malo, y la bendición llegará a millones de millones y seguirá llegando a todos los que le acepten. ¿Cuántos damos gracias a Él? Amén. Así puede suceder.
que otros sean felices, que otros tengan libertad, que otros sean bendecidos a causa de mi sufrimiento. Es el amor vicario. Créame que cuando lleguemos allá arriba vamos a entender, si el Señor nos revela muchas cosas que aquí nunca conocimos o comprendimos. Por eso es que usted no deje escapar las bendiciones que el Eterno pone en su camino. Porque puede ser que usted ahora está recibiendo por el sufrimiento de otros, no lo de los padres, los abuelos o X. No sabemos a quién va a utilizar para que usted tenga una bendición, para que usted reciba bendición al sufrimiento de otros. Tal vez ni siquiera lo vamos a entender o conocer, y tal vez sí. Esta es una forma que encontramos aquí en Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a regresar. Recuerdo un varón que en una ocasión él ya no podía más y le dije algo de Job: desnúdate delante de él. Yo le decía: desnúdate de, suelta todo. El Señor te vi recordando el Espíritu Santo. Pero ten la hombría, ten el valor, híncate, humíllate hasta lo más bajo y dile: he hecho esto, con toda la alevosía y con toda la intención, y he hecho lo malo en contra de, y suéltale todo, desnúdate todo. Él regresó como al mes, se puso un ayuno ahí fuerte, no de un mes, variado. Pero llega y me dice: pastor, soy otro. Dice: me encerré en la recámara como 7 días, me desnudé todo. ¿Cómo? Sí, de la ropa, todo desnudo. Y luego me desnudé espiritualmente. Levanté la cama y la pegué en la pared. Me tiré al cenizo y la ceniza. Eso significa muerte. Acepto el sufrimiento. Acepto el dolor. Dice el 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y es cuando dice: desnudo, o sea, nací y desnudo voy a regresar. Soy otro. Y estoy dispuesto a las pruebas que vengan. Los más felices eran sus hijos y su esposa, porque habían cambiado. Y cuando digo estoy dispuesto a lo que venga, con tal de que ellos sigan siendo felices, voy a hacer todo lo que pueda, dar todo lo que pueda, entregar todo lo que pueda. Me cueste lo que me cueste, renuncie a lo que renuncie, me pegue lo que me pegue, todo el dolor, enfermedad y todo, Padre, que venga a mí y no a ellos, pero que ellos sean felices. Amor sin límites. Amén. Él estaba dispuesto a sufrir para los que demás fueran felices. No hay más, hermano. El amor es que sufrido para que otros sean felices. Porque si el otro sufre por usted, usted va a ser feliz. ¿Cuántos dicen amén? El hecho es que entonces Job, en la frase que suelta lo primerito: se me quitó todo, me quitaron todo, me desnudaron todo en posteridad, pero eso no importa. Dios dio, Dios quitó, y Él sigue siendo bendito. Amén. Sea el nombre del Señor bendito. En el capítulo 2, en el verso 10, cuando es de la confrontación con la mujer, y la mujer en el verso 9 dice el 8 que Job tenía un tiesto, algo así como esas varitas que se rasca una manita, pero eso era un instrumento que rasgaba. Dice: tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Ya era la segunda prueba, como pasó la primera. Aquel se lanzó con todo y el Eterno le dice: está bien, vuélvelo a tocar, pero respeta su vida. Y entonces respondió Satán y dijo al Eterno: piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Y el Señor le dice: extiende tu mano.
toca huesos y su carne, no la carne, también huesos. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Lo dice el Satán. El Señor dice: está bien, está en tu mano, mas guarda su vida. Es triste saber de muchos que han partido por el virus. Toca los virus. Pero la vida no nos la quita el virus, sino Dios se la lleva. El que es de Él. Amén. De alguna manera, el creerlo. En esta segunda parte es una sarna maligna, venía del malo. Y Job tiene una prueba diferente. Él dice varias veces que hasta los huesos le duelen y que cómo le atacaba tan fuerte este ser maligno. Luego la mujer, que era la que le quedaba, porque le quitó los hijos, curiosamente nunca dice que le quita a la mujer la Biblia. Y luego cuando recibe la bendición, que le dan hijas hermosas y el doble de la prosperidad de ganado, de terrenos, de todo lo que se le había quitado, al doble recibió, nunca dice que se la regresó. Pobre Job, ahí sí que le sufrió con la misma. Que quede claro, ya lo aclaramos, igual puede ser el hombre, ¿no? Que es un caso especial bíblico. Pero mire lo que le dice la mujer. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún mantienes tu integridad, o sea, tu fidelidad también? Maldice a Dios y muérete. En lugar de vamos sin carne, no te gane el nerviosismo, vamos a luchar los dos, gane el nerviosismo, entre el pleito, la ira, los choques, y deje que no gastaras, es que prestaste, es que no me obedeciste, total, ya fue el error, viene el perdón, y los dos a luchar. Pero esta mujer es como una de las de David, Mical, que trae el arca y está lanzando en la calle con el pueblo y vulgar, y te ves corriente y eres el rey. Y David dice: más vulgar y más corriente me voy a ver lanzando aquí en la calle con la muchedumbre o el pueblo, y voy a lanzar más fuerte para mi Dios. Pero Mical, en lugar de ponerse contenta por la bendición que tenía David, al revés lo tacha de corriente, de vulgar en ese aspecto. Y aquí la de Job le dice: pues maldice a tu Dios y muérete. Fíjese lo que dice Job, capítulo 19, versículo 17. Lo regulé de una manera hermosa cuando habla de la mujer de Job, y dice: Job, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Ahí habla de su esposa. Aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaban, al levantarme hablaban contra mí. Habla antes de que murieran los hijos. Pues el aliento, si algo identifica a un hombre y una mujer, es el aliento. Espíritu humano es aliento. En los besos, en el olor de la piel, cuerpo de hombre y de mujer, viceversa. En el espíritu espiritual, algún día daremos enseñanza del amor espiritual en el matrimonio. Es algo muy bonito, que no se conoce, no se comparte o no se valora. Pero aquí está hablando que yo era como un extraño para la mujer. Y en el capítulo 31 habla de una manera fuertísima, demasiado fuerte. En el 31:10: muela para otro mi mujer, o sea, que le haga el trabajo, la comida. Y él algo fuerte: y sobre ella otros se encorven. Sobre ella otros la tomen sexualmente. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar a los jueces. ¡Ah! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Ah, qué mujer!
Ay, pobre de Job. Te quitan todo y te dejan lo peor, como dijeron por ahí. ¿Qué diría Job? Échenme a Satán, pero no me dejen esta mujer. ¿Qué mujer? Qué malas. Y dice 42:13, cuando Job es restaurado y tuvo 7 hijas, 7 hijos y 3 hijas. 15, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. En ninguna parte dice que le regresó la mujer. ¿Qué mujer de Job? Ahora era la mujer hermosísima, preciosísima, que le dio hijas e hijos más hermosos, porque entonces entendemos que si nunca se la quitó y nunca se la regresó, la mujer tuvo el valor, la fuerza, la entrega, la consagración como Ana, de demostrarle que ella podía ser restaurada, una mujer de verdad, de valor, con la fuerza y la dignidad. Y ella llega a una conversión y llega a una situación hermosísima. No atacó solo a Job, también atacó a su esposa, pero fue levantada, restaurada, restituida. Amén. Señor, amén. Amén. Igual el hombre puede ser levantado, restaurado, restituido, pero falta que quiera. Lo único que yo logro entender es que cuando le entramos, cómo debemos entrarle, y estamos ya dentro, agárrese, porque la bendición es doble. Aleluya. Cuando Satán es derrotado, la bendición es doble, triple, 4, 5 veces más. Amén. Ahora Job, usando una paráfrasis, palabras más o menos en el mismo sentido y significado, sino que se altere, y alternando los textos, él empieza a declarar frases de poder, de bendición. Sí, repito, y lo sabemos, se quejó y tuvo hasta maldición, y maldito el día que nací, y cosas fuertísimas. Bueno, en el verso 27 empieza con algo tremendo. Ya hemos enseñado que las sarnas arde, como que quema. La lepra se cae en pedazos y huele horrible, pero no arde ni nada. Y la sarna arde, duele. Ya es raro que exista, porque ya hay higiene y vacunas, qué sé yo. Pero en el capítulo 27, en su lucha, en el no me dejo, en el estoy luchando, 19:27, perdón, dice que es verdad, Dios. Pues la frase que a mí me impacta es la parte final del 27. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Cuántas veces hemos pensado, sentido que ya hasta aquí? Elías dijo: Señor, mejor quítame la vida, yo no soy mejor que mi padre. Había vencido a los sacerdotes de Baal, había hecho llover en su alma, su cuerpo estaba cansado, lo decíamos en el mensaje anterior, y no tenía la fuerza espiritual ni física para seguir adelante. Quítame la vida. Y el Señor le dice: te mando alimento, te mando un ángel, te mando alimento, descanso debajo del árbol. Todavía tienes que caminar 40 días en el desierto. Elías, no ha llegado tu hora, ni tu día, ni tu tiempo. Todavía tienes tarea. Amén. Una vez en el seminario, un maestro puso en el pizarrón la letra T, la D
la N, la B, chica, como se le dice, la doble L, A, S, R, P, Q, T, U, M, P, M, B chica, A, S, T, U, D, B, grande, ya llegué al león de Judá. N, T, D, B, E, C, P, S. Y digo, leando. ¿Saben qué significa? Y todos dijimos que espera, espera, desde Dios. T todavía, N no, T termina, algo así. Espera en Dios, porque Él todavía no termina contigo y te tiene preparado una lucha para que cuando la termines y venzas, recibas la doble porción de bendiciones que recibió Job. Elías, tienes que pasar, caminar todavía el desierto, la soledad, para que medites, para que tengas un reencuentro conmigo, para que valores el Dios que tienes en tu vida, para que entiendas que en medio del sufrimiento hay gozo, hay alegría, hay victoria y que llegará la bendición. Job, no solo llores, no solo te quejes, no solo grites, no solo aguantes el dolor y el ardor de la sarna, y no solo te quejes por lo que perdiste, no solo digas no entiendo, estoy confundido, tengo temor, miedo, no solo maldigas, no solo digas no encuentro la razón ni los por qué, no, entiende que la vida en el desierto es un reencuentro para conmigo y necesita la soledad para reencontrarte. Y después Elías, perdóname, yo dije Job, dice unas palabras, he sentido un celo vivo por Dios, amén. Había sido restaurado y se estaba reencontrando, así Job. Job, como Elías dijo varias veces, mejor me muero, ¿para qué nací? Esa es una salida no permitida. No permitida. Siempre hemos enseñado que está el círculo y aquí estamos. Deja que cierre. Y cuando encuentren la revelación, uno dice, con razón, Señor. Con razón. Recibiremos del Eterno el bien y el mal no lo recibiremos. Dios, quitó sea el nombre del Señor, del bendito. Aunque desfallezca dentro de mí, aunque desfallezca mi corazón dentro de mí, aunque sienta que muero y que ya no puedo más. Aleluya. Espérate. Aleluya. Todavía lo que falta. Más. En el 19-26 dice, y después de deshecha esta mi piel, veía su piel toda deshecha, con la sana podía ver hasta sus huesos, veía sus piernas también deshechas, la piel toda abierta. Imagínense un poquito. Los amigos lo habían abandonado también.
Ahora empieza. Recuerda que le dijo el Señor a José: estaré contigo, José, donde quiera que vayas. Moisés le dice: tengo que cruzar el desierto con el pueblo. Y es un pueblo difícil, rebelde. Muéstrame tu gracia. Tu mirada esté conmigo. Enséñame tu camino. Y le está haciendo una petición Moisés al Eterno. Pero era al revés. Y lo sepa Moisés: no muevo un pie, no doy un paso si tu presencia no va conmigo. No muevo un paso. Nunca haré nada si tú no eres mi sombra, a mi lado derecho, izquierdo, por delante, por detrás. Yo lo digo por tantas pruebas en lo personal, y solo usted sabe las suyas. A Pablo le dijo: van a naufragar, te lo anticipo. El barco se va a hundir, y dice el libro de los Hechos que así pasó. Y que algunos se salvaron porque se tomaron de algunos de los restos del barco, algunos utensilios, y salvaron la vida. Anticipado. Pedro le dice al Señor Yahshua: iré contigo hasta la muerte. Y dice: Pedrito, me vas a negar. Me han pedido para zarandearte como el trigo, pero una vez que regreses, confirma a tus hermanos. Entonces va Pedro al sufrimiento de la negación. Él va a ser restaurado y va a regresar. A Jeremías se le dijo: ve a la casa del alfarero y ve cómo trabaja el alfarero con sus manos, con sus pies. Y va Jeremías y ve al alfarero y se rompe la vasija en sus manos. Y se cae. Y dice el alfarero: dile a mi pueblo, no podré yo hacer una vasija nueva de este rompecabezas de vida. ¡Claro que sí! ¡Lo hago! ¡Dile al pueblo que están en manos del alfarero! ¡Pero también quiero fidelidad! ¡Amén! Pase lo que pase, Dios dio, Dios quitó. Desnudo nací, desnudo regreso. No hay fidelidad más grande que la de Él para nuestras vidas. Y dice: aunque seas infiel, yo permanezco fiel. Amén. Por eso el canto de tu fidelidad es que no podemos vivir sin la fidelidad y la misericordia del Eterno. Y la fidelidad de Él nos lleva a su misericordia. Mejor es la misericordia que la vida, mejor es la fidelidad que la vida de Él en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y empieza Job a entender la situación que estaba viviendo, lo que haya pasado, lo que me haya sucedido. Mi piel está desgarrada, está partida, y suelta esta frase: aunque mi corazón desfallezca dentro de mí, y después de deshecha esta mi piel. Declara el verso 25 profético de una manera hermosa: yo sé que Él se levantará del polvo. Amén. Está hablando de la muerte del Señor Yahshua anticipada. Yo soy la resurrección
y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, este vivirá. Le dijo a Marta y a María, hermanas de Lázaro. Pero le estaba hablando a ellas en lo natural. Le estaba hablando al alma de Lázaro, que estaba muerto 4 días y ya olía mal su cuerpo. Alma de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí. Y el alma de Lázaro recobró la vida en el cuerpo, resucitó de una plaza eterna. ¡Aleluya! Dejemos que el Eterno hable a nuestra alma. Amén. No porque la miel sea putrefacta, deshecha y se esté cayendo pedazos con ardor, con dolor, cualquiera que sea la prueba. Él quiere hablar a nuestra alma. Amén. Y preciosísimo, y luego suelta la parte complementaria. Yo sé que se levantará del polvo, y yo sé que mi Redentor vive. Redentor vive, está vivo. Yeshua está vivo. Está vivo. Se levantará del polvo. Yo sé que Él vive, y suelta la otra. En mi carne se está cayendo, pudriendo, despedazando, y luego suelta la otra. Por en mi carne es de ver a Dios. Y sigue hablando, verso 27, mis ojos lo verán, al cual veré por mí mismo y no otro. ¿Cuántos decimos amén? En esta carne deshecha, en esta carne que se está haciendo pedazos de todo mi cuerpo, en tu vida, lo que parece que se está cayendo, que se está haciendo pedazos, y te duele y te arde y sientes que te quema. En esta prueba has de ver a Dios. Amén. 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 Aunque tu cuerpo sientas que tu corazón desfallece, que ya no puedes más, dilo como Job. En mi carne es de verlo, digo en mi prueba es de verlo. Aleluya. Todavía no acaba la misión y el trabajo del Eterno para contigo. Todavía el alfarero te puede levantar y hacerte de nuevo, trabajando con sus manos preciosas. Aleluya. Y dice la escritura, que Job, yo conozco que todo lo puedes. ¿Qué fe? Yo conozco que todo lo puedes. Te levantas del polvo, vives. Y yo puedo declarar entonces, si estás vivo, estás en mi prueba, en mis pruebas. Porque sé, conozco que todo lo puedes. Yo sé quién he creído. Aleluya. Tú sabes en quién has creído. Amén. Declara, yo sé que mi Redentor vive, se levantó del polvo. Y digo, yo sé en quién he creído. Porque eres mi fuerza, mi castillo, mi roca, mi luz, mi fortaleza, mi bendición. Dice don Pablo, se tiene escasez, se tiene abundancia, porque todo lo puede en Yeshua, que me fortalece. Denle un aplauso. ¡Amén!
Son cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. Ya estamos en el capítulo 42, finalizando. Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Sí, son cosas maravillosas que yo no comprendía. Y viene esta parte en el verso 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Por tanto que maldije, que me quejé. Hemos enseñado que la queja provoca esterilidad, infertilidad en todo, bendiciones en todo. Solo se queja alguien, pues ¿cuándo va a sanar? Si todavía se está quejando de todo, no deja el espíritu de amargura. Y fruto del Espíritu Santo es gozo. Amén. A pesar de, en contra de, nuestro nivel tiene que ser y sobrepasar. Por eso Dios quitó sea su nombre bendito. Por eso es que en el dolor puedo reírme y en la carcajada sufrir. Hoy se me quedó eso del gangarrí hasta el alma. Si aquí se aprende a reír con llanto y a llorar a carcajadas. Amén. Y finalmente dice Job, yo no entendía. Oh, me aborrezco, ¿por qué no tuve ese discernimiento? Y termina, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Qué bárbaro! Dijo en mi carne de ver a Dios. Ahora mis ojos te ven y estaba completamente sano. Se acabó la cortadura, se acabó la sarna, se acabó el maligno. En mi carne de ver a Dios y ahora mis ojos te ven, lo estaba viendo otra vez, pero ahora ya restaurado. Y entonces le dan el don de la bendición que había perdido. Sus ojos vieron el sufrimiento, el dolor, el ardor, y vieron todo lo que él vivió y pasó. Ahora está viendo la otra parte, porque él entendió que sufrió para que el pueblo de Israel encontrara su libertad. Casi nada. Un prototipo profético de los atributos del Señor Yeshua, que él sufrió, dio todo y se entregó para que nosotros cruzáramos el mar, encontráramos la libertad. Amén. Y la bendición, en medio de que todo le es dado al doble, es hermosísima. Antes te escuchaba solamente, ahora mis ojos te ven. Así será. Si nos está abriendo los oídos espirituales y los tenemos abiertos, por eso somos bendecidos. Ahora mis ojos lo verán. Ahora nuestros ojos lo verán. Y el ver al Eterno como Él es Espíritu. Cuando nosotros sentimos esa presencia en Espíritu, en la bendición de la que sea, en la economía, en la sanidad, en el gozo, el abrazar a su ser querido, al bebé, al amigo, a la amiga, al hermano, qué sé yo, estamos viendo al Eterno, porque es en Espíritu su presencia. Amén. Job dice que murió viejo, pero lleno de vida, lleno de días, dice la Escritura. Y bendijo el Eterno el postrer estado de Job más que el primero,
porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas y un bochito. Y luego dice, y llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesia, el de la tercera Keren Japú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Por no decir que le regresó la esposa, pero le regresó una hermosidad de mujer, una preciosidad de mujer. Así que ya la mujer es un precioso varón restaurado, si es el caso. Y si no, está bien con el que tiene. Amén. No digo, está bien el que tiene porque está bien. Porque está hermoso. Porque es precioso. Porque busca de Dios. Amén. Yo soy machín. Bueno, si digo esto, precioso, hermoso, es espiritualmente. ¿Para qué lo quiere cambiar? Tal vez mejor está bien, pero no habla de la mujer que haya sido regresada, porque se entiende que fue una mujer ahora con todo el valor y toda la dignidad. Aleluya. Después de esto vivió Job 140 años y murió Job viejo y lleno de días. No cuento. Esta historia no ha terminado. Aleluya. Usted es un Job a la medida de el trato del Eterno con usted. No todas las pruebas son por pecadores o pecadoras o malos o malas. No. También es para probar nuestra fidelidad y nuestro amor para con Él. El no huir de su presencia, el no huir de su obra, aceptar el reto, porque no estamos solos. Amén. Y dice, me arrepiento porque no comprendía. Vamos a arrepentirnos y decirle, esta prueba yo no la entiendo, Señor, y no la comprendo y me duele. Pero tú estás aquí. Pero tú estás conmigo. Pero tú no me abandonas. Y tú me vas a dar la bendición. Porque anticipadamente el Redentor murió por mí. Anticipadamente se levantó del polvo. Anticipadamente demostró que él vive y sigue viviendo. Y dígalo, en mi vida, dígalo, he de ver a Dios. De oídas lo he escuchado, pero ahora mis ojos lo verán. Del